Capítulo 1. Me llamo Ana. Soy una joven mujer alemana y siempre me han gustado los idiomas. Desde pequeña escuchaba diferentes lenguas en la escuela, en la televisión y en Internet. Para mí, aprender idiomas era como abrir una puerta hacia otros países y otras culturas. Hace algunos años empecé a escuchar español con más frecuencia. Lo escuchaba en canciones, en videos de viajes y en algunas series en Internet. El sonido del idioma me parecía muy bonito y muy energético. Muchas veces intentaba entender algunas palabras, pero la mayoría del tiempo no comprendía casi nada. Eso me frustraba un poco. Sentía que el español estaba en todas partes, pero yo no podía entrar en ese mundo. Decidí intentar aprenderlo. Empecé con métodos tradicionales. Estudiaba listas de vocabulario y trataba de memorizar nuevas palabras todos los días. Durante algunas semanas sentí que estaba progresando. Aprendí muchas palabras básicas y algunas frases simples. Pero cuando escuchaba conversaciones reales en español, todo parecía demasiado rápido. Las palabras se mezclaban y mi cerebro no podía seguir el ritmo. Un día estaba viendo un video en Internet sobre cómo aprender idiomas más rápido. En ese video una persona hablaba de algo llamado shadowing. Explicaba que el método consiste en escuchar a un hablante nativo y repetir inmediatamente lo que dice, casi al mismo tiempo. La idea me pareció muy interesante. Según el video, este método ayuda al cerebro a mejorar la pronunciación, la comprensión y la fluidez al mismo tiempo. Pensé que valía la pena intentar algo diferente. Así que busqué un audio sencillo en español y decidí probar el método por primera vez. No sabía exactamente qué esperar. Pensaba que tal vez sería difícil, pero también sentía curiosidad. Sin embargo, cuando intenté hacer shadowing por primera vez, ocurrió algo que no esperaba en absoluto. Mi cerebro se sentía completamente perdido. Y en ese momento comprendí que aprender con este método no sería tan fácil como imaginaba. Capítulo 2. Cuando intenté el método de shadowing por primera vez, me sentí completamente confundida. Elegí un audio corto en español y lo puse en mi computadora. La idea parecía simple, escuchar y repetir al mismo tiempo. Pero cuando el audio empezó, todo cambió. La persona en el audio hablaba más rápido de lo que esperaba. Traté de repetir las palabras, pero mi boca no podía seguir el ritmo. Mientras intentaba decir una palabra, el hablante ya estaba diciendo la siguiente frase. Mi mente se sentía sobrecargada. Tenía que escuchar, entender un poco y al mismo tiempo intentar pronunciar las palabras correctamente. Era como intentar correr y aprender a caminar al mismo tiempo. Durante los primeros minutos pensé que el método no funcionaría para mí. Era demasiado difícil. A veces no podía repetir ninguna palabra completa. Solo escuchaba sonidos rápidos que pasaban por mis oídos. Sin embargo, decidí no rendirme tan rápido. Volví a escuchar el mismo audio otra vez. Esta vez traté de concentrarme en pequeñas partes de las frases. Después de escuchar el audio varias veces,
algo pequeño empezó a cambiar. Empecé a reconocer algunas palabras dentro de las frases. No podía repetir todo perfectamente, pero podía seguir algunas partes del ritmo. Este pequeño progreso me sorprendió. Aunque el ejercicio todavía era difícil, sentí que mi cerebro empezaba a adaptarse al sonido del idioma. Intenté repetir el audio varias veces durante ese día. Cada vez entendía un poco más y podía repetir algunas palabras con más claridad. No era un progreso espectacular, pero era suficiente para mantener mi curiosidad. Tal vez el método de shadowing tenía algo especial. Ese día comprendí algo importante. Aprender con shadowing no sería fácil al principio. Pero también sentí que este método estaba obligando a mi cerebro a trabajar de una manera completamente nueva. Y lo que descubrí sobre el funcionamiento del cerebro en los días siguientes fue aún más interesante de lo que imaginaba. Capítulo 3. Después de practicar shadowing durante algunos días, empecé a notar algo muy interesante. Al principio el ejercicio parecía caótico y difícil, pero poco a poco mi cerebro empezó a adaptarse al proceso. Cuando haces shadowing, tu mente tiene que hacer varias cosas al mismo tiempo. Tienes que escuchar el sonido del idioma, entender al menos una parte del mensaje y repetir las palabras casi al mismo tiempo. Al principio esto parece imposible, pero con práctica el cerebro aprende a manejar estas tareas. Me di cuenta de que este método era muy diferente de memorizar vocabulario. Cuando estudias listas de palabras, aprendes significados, pero no siempre aprendes cómo suena realmente el idioma en una conversación. Con el shadowing, en cambio, escuchas el ritmo natural del español. También practicas la pronunciación y la velocidad del idioma. Cada día repetía el mismo audio varias veces. Al principio solo podía repetir algunas palabras, pero después de varios intentos podía seguir frases más largas. En ese momento también pensé en todas las personas que están aprendiendo español en diferentes partes del mundo. Muchas personas estudian el idioma por razones diferentes, viajes, trabajo o simplemente por interés personal. Por eso quiero preguntarte algo. Si estás viendo esta historia ahora, escribe en los comentarios el país desde donde estás mirando. Tengo mucha curiosidad por saber desde qué lugares del mundo las personas están aprendiendo español. Pensar en otros estudiantes me dio más motivación. Saber que muchas personas están en el mismo camino hace que el proceso sea más interesante. Mientras continuaba practicando shadowing, noté que mi oído empezaba a reconocer más sonidos del español. Algunas frases ya no parecían tan rápidas como antes. Sin embargo, el verdadero desafío todavía no había comenzado. Durante la primera semana de práctica con shadowing, descubrí que este método puede ser muy poderoso, pero también exige mucha paciencia. Y lo que pasó durante esos primeros 7 días me enseñó una lección muy importante sobre aprender idiomas. Capítulo 4. Durante la primera semana practicando shadowing, seguí una rutina simple. Cada día escuchaba el mismo audio en español varias veces. Primero solo escuchaba con atención. Después intentaba repetir las frases al mismo tiempo que el hablante. Al principio todavía era difícil.
Muchas frases pasaban demasiado rápido y no podía repetir todo. Pero decidí concentrarme en el ritmo del idioma en lugar de intentar decir cada palabra perfectamente. Este pequeño cambio me ayudó mucho. Cuando escuchaba el audio varias veces, las frases empezaban a parecer más familiares. Poco a poco podía repetir más partes del mensaje. También noté algo interesante en mi pronunciación. Al repetir las frases inmediatamente después del hablante, mi boca empezaba a copiar los sonidos y la entonación del español. No era perfecto, pero el ritmo del idioma comenzaba a sentirse más natural. Cada día dedicaba entre 15 y 20 minutos a este ejercicio. No parecía mucho tiempo, pero la repetición diaria tenía un efecto muy fuerte. Después de varios días, algunas frases salían de mi boca con más facilidad. Ya no tenía que pensar tanto en cada sonido. Además, empecé a reconocer algunas palabras incluso cuando no estaba haciendo shadowing. Por ejemplo, cuando escuchaba una canción o un video en español, algunas expresiones me resultaban familiares. Este pequeño progreso me motivó mucho. Comprendí que el método estaba funcionando, aunque fuera lentamente. Sin embargo, algo aún más interesante ocurrió después de varios días de práctica. Un día decidí escuchar un audio en español sin intentar repetirlo. Solo quería ver cuánto podía entender. Lo que pasó en ese momento me sorprendió. Por primera vez pude reconocer varias palabras y algunas frases completas sin hacer ningún esfuerzo especial. Ese momento me mostró que el shadowing no solo estaba mejorando mi pronunciación. También estaba cambiando la forma en que mi oído percibía el idioma. Pero entender algunas palabras no era el final del desafío. Muy pronto descubriría que comprender español y hablar español eran dos habilidades muy diferentes. Capítulo 5. Después de varios días practicando shadowing, mi comprensión del español empezó a mejorar. Cuando escuchaba audios o videos, ya no parecía que todas las palabras se mezclaban. Mi oído empezaba a reconocer sonidos familiares. Sin embargo, pronto descubrí algo importante. Entender el idioma y hablar el idioma no son exactamente lo mismo. Cuando escuchaba español, muchas veces podía reconocer palabras o entender la idea general. Pero cuando intentaba hablar, mi mente necesitaba más tiempo para formar las frases. Esto me hizo pensar mucho sobre el proceso de aprendizaje. Comprender un idioma es una habilidad, pero producir el idioma es otra habilidad diferente. Por suerte, el método de shadowing ayuda con las dos cosas al mismo tiempo. Cada vez que repetía una frase del audio, mi boca practicaba los sonidos del español. Al mismo tiempo, mi oído se acostumbraba al ritmo y a la velocidad del idioma. Poco a poco empecé a notar un cambio interesante. Algunas frases que había repetido muchas veces durante el shadowing aparecían en mi mente cuando hablaba. Por ejemplo, si quería saludar a alguien, algunas expresiones salían de forma automática. No tenía que pensar demasiado en cada palabra. Este proceso me dio más confianza. Aunque mi español todavía era muy básico, sentía que el idioma empezaba a moverse más rápido en mi mente.
También comprendí que repetir frases completas era mucho más útil que memorizar palabras aisladas. Cuando aprendes una frase entera, aprendes la estructura natural del idioma. Durante esos días continué practicando shadowing todos los días. A veces usaba el mismo audio muchas veces. Otras veces buscaba audios nuevos para escuchar diferentes voces y diferentes estilos de hablar. El progreso no era perfecto, pero cada día notaba pequeñas mejoras. Sin embargo, sabía que había una forma muy clara de probar mi progreso. Podía intentar hablar con una persona real. Y cuando decidí hacer eso, descubrí algo muy interesante sobre el efecto del shadowing en las conversaciones reales. Capítulo 6. Después de practicar shadowing durante varias semanas, decidí hacer algo que me daba un poco de miedo. Quería probar mi español en una conversación real. Hasta ese momento había practicado sola con audios y videos. Eso me ayudaba mucho a mejorar mi pronunciación y mi comprensión. Pero sabía que hablar con una persona real sería una experiencia diferente. Encontré una plataforma en Internet donde estudiantes de idiomas pueden conversar entre ellos. Muchas personas quieren practicar diferentes idiomas, así que es posible encontrar compañeros de conversación. La primera vez que hablé con una persona que hablaba español, me sentí un poco nerviosa. Pensaba que tal vez no entendería lo que decía o que no podría responder correctamente. Sin embargo, cuando empezó la conversación, algo interesante ocurrió. Algunas frases que había repetido muchas veces durante el shadowing salieron de mi boca de forma casi automática. No tuve que pensar demasiado en cada palabra. Por ejemplo, podía decir frases simples para saludar, hacer preguntas básicas o hablar un poco sobre mí. Esto me sorprendió mucho. El shadowing no solo había mejorado mi pronunciación. También había entrenado mi cerebro para producir frases completas con más rapidez. Por supuesto, todavía cometía errores. A veces necesitaba unos segundos para pensar antes de responder. Pero la conversación podía continuar. La persona con la que hablaba también era muy paciente. Hablaba despacio y repetía algunas frases cuando era necesario. Esto me ayudó mucho a entender mejor. Después de esa primera conversación me sentí muy motivada. No había hablado perfectamente, pero había logrado comunicar algunas ideas. Ese momento me mostró que el método de shadowing realmente estaba funcionando. Cada vez que repetía frases durante mis sesiones de práctica, estaba preparando mi mente para usarlas en situaciones reales. Sin embargo, después de algunos días de progreso, ocurrió algo que no esperaba. De repente sentí que mi avance se volvía más lento. Y ese momento de frustración me hizo cuestionar si el método realmente funcionaba a largo plazo. Capítulo 7. Después de aquella primera conversación, me sentí muy feliz. Pensé que el método de shadowing me llevaría rápidamente a un nivel mucho mejor. Durante algunos días seguí practicando con mucha energía. Escuchaba audios, repetía frases y trataba de hablar en español siempre que podía. Sin embargo, poco después apareció un problema que no esperaba. Sentí que mi progreso se hacía más lento.
Al principio cada semana traía algo nuevo. Podía notar cambios en mi pronunciación, en mi comprensión y en mi confianza. Pero ahora las mejoras parecían más pequeñas. Algunos audios seguían siendo demasiado rápidos para mí. En ciertas grabaciones, podía repetir solo una parte de las frases. Otras veces, aunque entendía el audio, no lograba imitar bien la pronunciación. Esto me frustraba bastante. También empecé a comparar mi español con el de otras personas que parecían avanzar más rápido. Veía videos de estudiantes hablando con mucha confianza y pensaba que yo todavía estaba muy lejos de ese nivel. Esa comparación no me ayudaba. Al contrario, me hacía sentir más dudas. Durante unos días me pregunté si el shadowing realmente era suficiente. Tal vez necesitaba otro método. Tal vez estaba perdiendo tiempo. Estas preguntas aparecían en mi mente mientras practicaba. Pero después decidí detenerme y pensar con calma. Recordé algo importante. Aprender un idioma nunca es un proceso completamente recto. Siempre hay momentos de avance rápido y momentos en los que parece que nada cambia. Eso no significa que el cerebro haya dejado de aprender. Entonces observé mi situación con más honestidad. Aunque me sentía frustrada, la verdad era que sí había progresado. Ya entendía más que antes. Ya podía decir frases que antes no podía producir. Y ya no sentía el mismo miedo al escuchar español. Comprendí que mi problema no era el método. Mi problema era que esperaba resultados perfectos en muy poco tiempo. El shadowing estaba funcionando, pero yo necesitaba más paciencia. Aún así, sentía que algo tenía que cambiar. No quería abandonar, pero tampoco quería seguir practicando de una manera que me dejara tan cansada. Y fue en ese momento cuando descubrí una pequeña modificación en mi rutina que transformó completamente mi forma de hacer shadowing. Capítulo 8. Después de pensar mucho sobre mi problema, decidí observar con más atención cómo estaba practicando shadowing. Me di cuenta de que normalmente escuchaba audios completos y trataba de repetir todo al mismo tiempo. Muchas veces esos audios eran demasiado largos o demasiado rápidos para mi nivel. Entonces decidí probar algo diferente. En lugar de hacer shadowing con audios largos, empecé a trabajar con fragmentos muy cortos. A veces elegía solo una frase o una parte pequeña de un diálogo. Escuchaba esa frase varias veces y trataba de repetirla exactamente como el hablante. Este cambio parecía muy pequeño, pero tuvo un efecto enorme. Cuando el fragmento era corto, podía concentrarme mejor en la pronunciación y en el ritmo. También podía repetir la misma frase muchas veces sin sentirme cansada. Primero escuchaba la frase. Después intentaba repetirla al mismo tiempo que el hablante. Si cometía errores, simplemente volvía a intentarlo. Después de repetir una frase varias veces, empezaba a sentirse natural en mi boca. Era como si mi mente memorizara el sonido completo de la expresión. Además, este método me ayudaba a entender mejor las palabras dentro de la frase. Cuando repites una oración muchas veces,
el cerebro empieza a reconocer cada parte del mensaje. Empecé a practicar de esta manera todos los días. Elegía algunas frases cortas y trabajaba con ellas durante 15 o 20 minutos. Poco a poco noté que mi pronunciación mejoraba. Algunas frases salían de forma más fluida y mi confianza aumentaba. También descubrí algo interesante durante mis conversaciones. Algunas expresiones que había practicado con shadowing aparecían automáticamente cuando hablaba con otras personas. Este momento me hizo sentir mucho más motivada. Comprendí que el progreso estaba regresando. Sin embargo, después de varias semanas de práctica ocurrió algo que me sorprendió aún más. Un día me di cuenta de que algunas palabras en español aparecían en mi mente sin que yo las buscara. Y esa experiencia me mostró que el idioma empezaba a entrar en mis pensamientos de una forma nueva. Capítulo 9. Después de varias semanas practicando shadowing con frases cortas, algo muy curioso empezó a pasar. Un día estaba caminando por mi ciudad en Alemania y miré una mesa en un café. Sin pensar demasiado, la palabra mesa apareció en mi mente. Ese pequeño momento me sorprendió mucho. Hasta ese momento, normalmente pensaba primero en alemán o en inglés, y después trataba de traducir la idea al español. Pero ahora algunas palabras en español aparecían directamente en mi cabeza. Al principio esto solo ocurría con palabras simples. Cosas como puerta, agua o gracias. Sin embargo, con el tiempo también empecé a recordar pequeñas frases que había repetido muchas veces durante el shadowing. Por ejemplo, algunas expresiones de saludo o frases comunes aparecían de forma automática cuando hablaba. Este cambio fue muy motivador para mí. Sentía que el español empezaba a vivir dentro de mi mente, no solo en mis cuadernos o en los audios que escuchaba. También noté que durante las conversaciones respondía más rápido que antes. En las primeras semanas necesitaba mucho tiempo para pensar antes de hablar. Ahora algunas respuestas salían casi sin esfuerzo. Por supuesto, todavía cometía errores. A veces olvidaba palabras o usaba una expresión incorrecta. Pero la comunicación era cada vez más fácil. Además, mi oído continuaba mejorando. Cuando escuchaba videos en español, podía entender mucho más que antes. No entendía cada palabra, pero podía seguir la idea principal. Este progreso me hizo sentir que el método de shadowing estaba cambiando mi forma de aprender idiomas. No estaba memorizando reglas o listas largas de vocabulario. Estaba entrenando mi cerebro para escuchar y producir el idioma de manera natural. Cada día que practicaba sentía que el español se volvía un poco más familiar. Sin embargo, también sabía que necesitaba seguir avanzando. Hasta ese momento había trabajado con audios relativamente simples. Si realmente quería mejorar, tenía que enfrentar un nuevo desafío. Tendría que empezar a hacer shadowing con audios más rápidos y más naturales. Y cuando intenté hacerlo por primera vez, me di cuenta de que el siguiente nivel del shadowing sería mucho más difícil de lo que imaginaba. Capítulo 10. Después de varias semanas de práctica, decidí que era momento de aumentar la dificultad de mis ejercicios.
Hasta ese momento había usado audios bastante claros y lentos. Estos materiales eran muy útiles para empezar, pero sabía que el español real suele ser más rápido. Por eso busqué audios más naturales. Encontré entrevistas, conversaciones cortas y algunos videos donde las personas hablaban de forma más espontánea. La primera vez que intenté hacer shadowing con uno de estos audios fue un poco sorprendente. Las personas hablaban mucho más rápido de lo que esperaba. Algunas palabras se unían dentro de las frases y era difícil separarlas. Durante los primeros intentos casi no podía repetir nada. Sentía que el hablante avanzaba demasiado rápido para mí. Por un momento recordé mis primeras experiencias con el shadowing, cuando todo parecía caótico. Pero esta vez reaccioné de manera diferente. En lugar de frustrarme, decidí aplicar la misma estrategia que me había ayudado antes. Volví a trabajar con fragmentos muy pequeños. Escuchaba una parte corta del audio y trataba de repetirla varias veces. Si era necesario, escuchaba la misma frase 5 o 6 veces. Poco a poco mi oído empezó a adaptarse a la velocidad. Algunas palabras que antes parecían desaparecer dentro de la frase empezaron a ser más claras. También noté que el ritmo del español natural era diferente del español lento para estudiantes. Las frases tenían más energía y una entonación más variada. Aunque era difícil, este tipo de práctica era muy interesante. Sentía que estaba entrando en un nivel más real del idioma. Después de varios días trabajando con estos audios más rápidos, mi confianza volvió a crecer. Ya no me parecía imposible repetir algunas frases completas. Este nuevo nivel de shadowing me mostró que el progreso en un idioma ocurre en etapas. Cada vez que el cerebro se adapta a un nivel, necesita enfrentar un desafío un poco mayor. Sin embargo, pronto descubriría algo aún más emocionante. Después de practicar con audios rápidos durante algunos días, decidí probar algo que antes parecía imposible para mí, ver un video completo en español sin subtítulos. Capítulo 11. Después de varios días practicando con audios más rápidos, decidí hacer una pequeña prueba. Quería saber cuánto había mejorado realmente mi comprensión del español. Por eso busqué un video en español en Internet. Era un video corto donde una persona hablaba sobre su rutina diaria. Antes de empezar, tomé una decisión importante: no iba a usar subtítulos. Hace algunas semanas esa idea me habría parecido imposible. Cuando escuchaba español sin subtítulos, normalmente entendía muy poco. Pero ahora sentía curiosidad por probar de nuevo. El video empezó y escuché con mucha atención. Durante los primeros segundos me concentré en el ritmo del idioma. No intenté entender cada palabra. Solo traté de seguir la idea general. Para mi sorpresa, entendí mucho más de lo que esperaba. No comprendía cada frase perfectamente, pero podía reconocer muchas palabras y entender el tema del video. La persona hablaba sobre su día, su trabajo y algunas actividades que hacía en su tiempo libre. Este momento fue muy emocionante para mí. Era la primera vez que podía seguir un video completo en español sin sentirme completamente perdida.
comprendí que todas las horas de shadowing estaban cambiando la forma en que mi cerebro escuchaba el idioma. Cuando haces shadowing, tu oído aprende a reconocer sonidos, ritmos y patrones del idioma. Gracias a eso, cuando escuchas conversaciones normales, tu mente puede identificar más palabras. Después de ver el video una vez, decidí verlo otra vez. En la segunda vez entendí todavía más. Ese momento me dio mucha confianza. Ya no sentía que el español era un idioma imposible de comprender. Sin embargo, todavía tenía una pregunta importante. Entender un video es una cosa. Pero mantener conversaciones largas con personas reales es otra experiencia completamente diferente. Por eso decidí intentar algo nuevo. Quería ver si todo el trabajo que había hecho con shadowing también podía ayudarme a comunicarme con más naturalidad en conversaciones reales. Capítulo 12. Después de comprobar que podía entender un video sin subtítulos, decidí dar el siguiente paso. Quería saber si mi español también había mejorado en conversaciones reales. Entender a una persona en un video era una cosa, pero hablar con alguien y responder en el momento era algo mucho más exigente. Por eso busqué otra vez a personas con quienes pudiera practicar español en Internet. Esta vez me sentía un poco más preparada que antes. No porque mi español fuera perfecto, sino porque ya confiaba más en mi oído y en mi pronunciación. Cuando empezó la conversación, sentí los nervios normales de siempre. Sin embargo, muy pronto noté una diferencia importante. Podía seguir mejor el ritmo de la otra persona. Antes necesitaba pedir muchas repeticiones. Ahora todavía necesitaba algunas, pero muchas menos. También ocurrió algo que me hizo muy feliz. Varias frases que había practicado muchas veces con shadowing salían de mi boca de forma bastante natural. No tenía que construir cada oración desde cero. Algunas expresiones ya estaban listas en mi mente. Esto hizo que la conversación fuera más fluida. Podía hablar de temas simples como mi vida en Alemania, mis estudios, mis intereses y mi experiencia aprendiendo español. No era una conversación perfecta, pero era mucho más natural que mis primeras conversaciones. La otra persona también entendía bien mi pronunciación. Eso fue muy importante para mí, porque uno de mis mayores miedos era hablar y no ser comprendida. El shadowing me había ayudado mucho a copiar la entonación y el ritmo del idioma, y ahora podía ver el resultado en una situación real. Además, durante la conversación noté que ya no traducía todo en mi cabeza. A veces simplemente escuchaba una pregunta y respondía. Ese cambio me mostró que el español empezaba a funcionar de una manera más directa en mi mente. Después de varias conversaciones como esta, sentí una mezcla de alivio y orgullo. El método de shadowing no solo me había ayudado a escuchar mejor. También me había dado una base fuerte para hablar con más comodidad. Sin embargo, mientras más hablaba, más veía cuánto había cambiado desde el primer día. Y al mirar atrás, comprendí que el mayor cambio no era solo mi nivel de español, sino también mi confianza. Capítulo 13. Después de varias semanas usando el método de shadowing, decidí detenerme un momento para pensar en todo lo que había pasado.
Cuando recordaba el primer día, casi no podía creer el cambio. Al principio el español me parecía muy rápido y difícil. Cuando escuchaba conversaciones, sentía que todas las palabras se mezclaban. Mi oído no podía separar los sonidos y mi mente no podía seguir el ritmo. Ahora la situación era muy diferente. Todavía había palabras que no conocía, pero podía entender la idea general de muchas conversaciones. También podía ver videos en español y seguir el tema sin sentirme perdida. Además, hablar con otras personas ya no me daba tanto miedo. Al principio cada conversación era una experiencia muy estresante. Pensaba demasiado en cada palabra y tenía miedo de cometer errores. Pero ahora me sentía más tranquila cuando hablaba. Sabía que cometer errores es una parte normal del aprendizaje. Lo importante era continuar la conversación. El shadowing me había ayudado mucho con la pronunciación y el ritmo del idioma. Cuando repetía frases muchas veces, mi boca aprendía a producir los sonidos del español de forma más natural. Esto también hizo que otras personas entendieran mejor lo que decía. Otra cosa interesante fue notar cómo el idioma empezaba a aparecer en mi vida diaria. A veces escuchaba una palabra en una canción y la reconocía inmediatamente. O veía un video corto y entendía varias frases sin esfuerzo. Estos pequeños momentos me recordaban que el progreso era real. Mirar atrás me hizo sentir muy satisfecha. No porque mi español fuera perfecto, sino porque había avanzado mucho más de lo que esperaba al principio. Sin embargo, también comprendí algo importante. El shadowing no era solo un ejercicio de repetición. Era una forma de entrenar el oído, la pronunciación y la confianza al mismo tiempo. Y cuanto más practicaba, más claro se volvía algo. El verdadero cambio no había ocurrido en un solo día. Había ocurrido lentamente, sesión tras sesión, frase tras frase. Pero todavía había una última lección importante que aprender sobre este método. Y esa lección cambiaría completamente mi forma de ver el aprendizaje de idiomas. Capítulo 14. Después de pensar mucho sobre mi experiencia con el shadowing, comprendí algo muy importante. El método en sí no es mágico. No es una técnica que funcione solo una vez o durante unos pocos días. El verdadero poder del shadowing aparece cuando se practica con constancia. Durante las primeras semanas, cada sesión de práctica parecía pequeña. Escuchar un audio, repetir algunas frases y practicar durante 15 o 20 minutos no parecía algo extraordinario. Pero cuando repites ese proceso todos los días, los resultados empiezan a aparecer. Mi oído se volvió más sensible a los sonidos del español. Mi pronunciación mejoró porque mi boca repetía constantemente los mismos patrones. Y mi mente empezó a reconocer frases completas en lugar de palabras aisladas. Otra cosa que entendí fue que el shadowing funciona mejor cuando se practica con paciencia. Muchas veces quería avanzar demasiado rápido. Buscaba audios más difíciles antes de estar realmente preparada. Sin embargo, cuando practicaba con audios adecuados para mi nivel, el progreso era mucho más claro. También aprendí que repetir el mismo audio varias veces no es aburrido si sabes qué estás buscando.
Cada repetición permite notar algo nuevo, una palabra, una pausa o una entonación diferente. Este proceso entrena el oído de una manera muy profunda. Con el tiempo, el español dejó de sentirse como un idioma completamente extranjero. Algunas frases y sonidos ya eran familiares para mí. Eso me dio mucha motivación para continuar. En ese momento entendí que el shadowing no solo es una técnica para mejorar la pronunciación. Es una forma de conectar el oído, la boca y el cerebro al mismo tiempo. Y cuando estas tres cosas trabajan juntas, el aprendizaje se vuelve mucho más natural. Pero después de todo este proceso, todavía quedaba una última reflexión importante. Al mirar atrás y recordar mi primer intento de shadowing, comprendí que el cambio que había experimentado era mucho mayor de lo que imaginaba al principio. Capítulo 15. Cuando miro atrás y recuerdo mi primer intento de shadowing, casi me parece una historia diferente. Ese primer día estaba sentada frente a mi computadora en Alemania, escuchando un audio en español que parecía demasiado rápido para mí. Intentaba repetir las palabras, pero mi mente se sentía completamente perdida. En ese momento pensé que el método sería demasiado difícil. No imaginaba que con el tiempo mi oído empezaría a reconocer el ritmo del idioma y que mi boca podría repetir frases con más naturalidad. Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió. El shadowing me enseñó que aprender un idioma no siempre significa memorizar muchas reglas o listas de palabras. A veces el aprendizaje ocurre cuando escuchamos, repetimos y dejamos que el cerebro se acostumbre poco a poco a los sonidos del idioma. Cada sesión de práctica parecía pequeña por sí sola. Escuchar un audio, repetir algunas frases y practicar durante unos minutos no parecía un gran esfuerzo. Pero cuando repites ese proceso día tras día, el progreso empieza a acumularse. Gracias al shadowing, mi comprensión del español mejoró mucho. También gané más confianza al hablar con otras personas. Mi pronunciación se volvió más clara y mi oído empezó a reconocer muchas más palabras. Por supuesto, todavía estoy aprendiendo. El español es un idioma muy rico y siempre hay nuevas expresiones y nuevas formas de hablar. Pero ahora siento que tengo una base fuerte para continuar. Si alguien me preguntara cuál fue el mayor beneficio del shadowing, diría que me ayudó a perder el miedo al idioma. Al repetir frases muchas veces, el español dejó de parecer algo extraño. Se volvió un idioma vivo, lleno de ritmo y expresión. Por eso quiero compartir un mensaje simple con cualquier persona que esté aprendiendo español. No necesitas ser perfecto para empezar. Solo necesitas escuchar, repetir y practicar con paciencia. Tal vez al principio el shadowing parecerá difícil, como me pasó a mí. Pero si continúas practicando, un día mirarás atrás y verás que algo ha cambiado. Y ese cambio puede abrir la puerta a un mundo completamente nuevo de conversaciones, ideas y culturas.